Buenos días, primo. Un afectuoso saludo, como siempre, a ti, a quienes nos siguen, a nuestro equipo técnico. Y aquí para ofrecer esta mañana de martes un tema que me parece por demás importante, el reclamo de unos vecinos del sur de Lima, el abandono al que fueron sometidos, la negación de fallecidos tras un desastre natural y la indolencia del sistema, del Estado peruano frente al sufrimiento de este grupo de personas tras lo que sucedió por los Huaicos en el año 2017. Y además, el cómo significó provecho para muchos medios de comunicación. Por supuesto, primo, por supuesto. Fueron titulares y además foto que se ha paseado a nivel mundial. Y todo quedó ahí. Casi nada, por no decir nada, se transformó en ayuda directa para esta gente. Se les negó la ayuda de uno y otro lado. Desde un distrito dijeron no son nuestros vecinos y desde otro aledaño también dijeron no son nuestros El vecinos. alcalde de Por lo Punta tanto, no podemos ayudarlos. El alcalde de Punta Hermosa, quien era el obligado número uno y el que estaba más cerca, los negó, los desconoció. Los desconoció, primo. Así es, esa es la palabra. Y tras ese desconocimiento hubo el archivamiento, el encarpetamiento del sufrimiento de muchas familias, ¿no? Y después nos estamos quejando que por qué hay problemas sociales, porque Exacto. hay marchas, porque hay tomas de pistas, de carreteras, porque hay protestas, ¿no? Así es. Muy bien, José, adelante. Bien, primo, con tu veña, y disculpen, con tu veña damos este inicio al tema de hoy. Amigos, el 15 de marzo del 2017, el Niño atacó con furia la costa central del país. Lluvias, inundaciones y huaicos golpearon con furia sectores de la ciudad de Lima, desde Chosica, camino a la Sierra Centro, hasta San Bartolo y Punta Hermosa, al sur de la ciudad capital. De esa tragedia nos quedó grabada una imagen, la de una mujer luchando contra el huaico, enfrentando a una asesina masa de barro y troncos para salvar su vida. Evangelina Chamorro se encontraba alimentando a sus animales cuando de pronto escuchó un fuerte ruido que nunca antes había oído. Los segundos siguientes fueron aterradores, pues junto a su esposo se encontraban en medio del huaico que atravesó la zona denominada Pampapacta. Fue arrastrada más de 500 metros por la fuerza del lodo y durante más de media hora luchó para salvar su vida en medio de animales y maderas con las que también arrasó el huaico. Su esposo fue rescatado por dos jóvenes, mientras Evangelina fue arrastrada unos metros más y siguió luchando hasta que finalmente pudo levantarse y caminar unos metros hasta ponerse a salvo. Los vecinos la cargaron y la atendieron hasta trasladar al centro de salud más cercano. Evangelina se volvió el símbolo, ¿no?, nacional e internacional, como bien dijo don Eduardo Urbina Moya, de esa tragedia. Las imágenes de ella saliendo del barro nos conmovieron a todos. Pero la tragedia después del Huayco fue mucho peor y se abalanzó sobre indefensos pobladores de esa zona, quienes no recibieron el apoyo oportuno y solidario de sus autoridades municipales. Por el contrario, fueron olvidados por el Estado. Vamos a la génesis de esa tragedia, al principio de todos, a la raíz. Mucho tiempo antes del Huayco y la secuela de muerte y destrucción que éste dejó. Ubiquémonos geográficamente. Santo Domingo de los Olleros es uno de los 32 distritos de la provincia de Huarochirí, la que se ubica en el departamento de Lima, y se encuentra muy cerca de nosotros, ya que limita con los distritos de Lurín, Punta Hermosa y Pachacamac. Para mejor explicar, se encuentra a 10 minutos de la Panamericana Sur, ingresando desde ella, ¿no? En esa quebrada se encuentran asentados los centros poblados de Pampapacta, Ampliaciones y Santa Rosa. En el 2017, el año del Huayco, el señor Hilberto Germán Solís Alejandría ejerció funciones como alcalde del distrito. Y él es personaje central de este relato, del tema que estamos ofreciendo esta mañana de martes. Vecinos de la zona nos hicieron llegar información, testimonios directos. Nosotros como periodistas hemos recogido esos testimonios y los estamos ofreciendo. Lo que estas personas nos contaron de ese momento y de la acción municipal. Nos hicieron llegar información que los poblados que se encontraban en la quebrada del Río Seco, al activarse ella,
fueron auspiciadas y promovidas por la gestión del entonces alcalde Hilberto Germán Solís Alejandría, contando esos asentamientos con constancias de posesión sin ningún concepto de prevención. Ojo a ese detalle. Si bien es cierto, hay una responsabilidad por parte de la población, podría haber una responsabilidad por parte de la población. Recordemos, amigos, y no es para justificar, que el hecho de tener una casa propia, un terreno propio, motiva a la gente a ocupar algunas zonas que no son aptas, pues para ello están las autoridades para determinar qué zonas sí y qué zonas no se deben ocupar. Y en caso que se ocupen, tomar las medidas respectivas, ¿no? Esas constancias se emitieron sin ningún concepto de prevención, según, insisto, el testimonio que nos hicieron llegar, llevando así al error a esos pobres pobladores, quienes se convirtieron en víctimas de la irresponsabilidad del manejo municipal. Y algo más, abriendo hacia así de par en par las puertas al tráfico de tierras. Además, estamos trabajando los testimonios acerca del abuso de traficantes de tierras contra estas personas, cómo los obligan a diferentes faenas comunales entre comillas, y cómo hasta estarían secuestrados por esas organizaciones. Y lo peor, esos pobladores fueron desamparados por la gestión municipal de ese entonces. Lo explico. El alcalde Hilberto Germán Solís Alejandría, según los relatos que tenemos, que nos han vertido, evadió su responsabilidad funcional. Tras el Huayco, la municipalidad distrital, cuya circunscripción fue afectada por ese tipo de fenómeno, debió activar inmediatamente a su Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, OGRD por sus siglas, para realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades, EDAN, también por sus siglas, gestionar la ayuda humanitaria, rehabilitar servicios básicos llevando agua y habilitando caminos, además de coordinar con INDECI para la declaratoria de emergencia de la zona. Lo que sucedió ahí en esa zona, amigos, fue muy fuerte. ¿Cómo comprobamos ello? Simplemente revisemos los videos de Evangelina arrastrada por el Huayco. Se debió declarar esa zona en emergencia para asegurar la seguridad antes de permitir el retorno de los vecinos a esa zona devastada, o sea, que se vuelva a construir ahí, que se vuelva a ocupar esa zona con fines para construir casas, para que esa gente viva ahí. El exalcalde Gilberto Germán Solís Alejandría estuvo obligado a realizar las siguientes acciones en conjunto con la Gerencia de Defensa Civil de su municipalidad. Cito y atención a esto. Evaluación de daños. Registrar daños en viviendas, infraestructura y servicios de salud para determinar las necesidades inmediatas de la población. Gestión de ayuda humanitaria. Coordinar con el gobierno regional o INDECI para la entrega de carpas, alimento, agua, cobijas y herramientas. Rehabilitación de servicios. Disponer maquinaria para limpiar vías, remover escombros y restablecer la transitabilidad, además de servicios básicos. Seguridad y salud. Restringir el acceso a zonas de riesgo, inspeccionar la estabilidad de viviendas y organizar la fumigación y limpieza para evitar brotes de enfermedades. Ficha de evaluación de riesgos. Identificar zonas de alto riesgo no mitigable para la reubicación de familias y prohibir el retorno a zonas vulnerables. Informes técnicos. Elaborar el informe final para la declaratoria de estado de emergencia por desastre natural. Según lo relatado por vecinos de esa zona, el entonces alcalde nunca realizó ningún trámite. Abandonó a su suerte a los pobladores de ese distrito, pero se tomó fotos con los pobladores damnificados para exhibir que sí estaba cumpliendo con sus obligaciones. No se entregó carpas a las familias que lo perdieron todo. No se canalizó ayuda a los damnificados. Tengamos en cuenta que un informe periodístico difundido por Panamericana Televisión señaló que fueron más de 500 casas destruidas por las aguas, 500 hogares que se perdieron, 500 familias afectadas. Amigos, Cristina Taipe Cueto falleció por la furia de la naturaleza el 15 de marzo del 2017 en el mercado de Pampapacta, y Giovanna Resurrección Pérez y su hija fallecieron en el sector 9 de Pampapacta, pero sus muertes aún no han podido ser reconocidas por el Estado, no existen.
Esas muertes no existen para el Estado peruano. El Estado peruano no ha tomado nota, conocimiento, no ha apuntado del fallecimiento de esas tres mujeres. ¿Y por qué? Según lo que nos han explicado, porque la gestión municipal de ese entonces no cumplió con su obligación. Esto según, e insisto, vuelvo a recalcar, según el testimonio que nos han hecho llegar, no emitieron ese informe, no se elevó ese informe, esas muertes oficialmente no se produjeron. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué pasó con la gestión municipal? ¿Por qué tanta desidia? ¿Por qué tanto abuso con esos pobladores? A pesar de ello, de la tragedia e indolencia, del desamparo a los vecinos de esa zona al sur de Lima, y esto es algo a futuro, amigos, esto es algo que podría pasar a futuro, lo pongo así en condicional, ¿ya? Yo tengo ya un criterio hecho, pero permítanme colocar esto a futuro, ¿no? En el rubro puede suceder. A pesar de ello, de la tragedia e indolencia, del desamparo a los vecinos de esa zona al sur de Lima, de la clamorosa falta de gestión de Hilberto Germán Solís Alejandría, él pretende seguir haciendo política. Y tiene serias pretensiones municipales, pues quiere ser alcalde postulando por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Al respecto, y sobre esa postulación, sobre el destino de esa postulación, los vecinos de esa zona tienen la última palabra. El pueblo soberano tiene la última palabra. Este informe, amigos, sobre el abandono de los vecinos de esa zona al sur de Lima por sus entonces autoridades municipales tras el huaico del 2017, recién empieza. Ofreceremos a ustedes una segunda parte y sabemos que esta causará mucha molestia en determinados personajes. Vamos así al informe que nosotros estamos trabajando acerca de cómo se abandonó a esta población, cómo las autoridades municipales abandonaron a esta población, no antes, durante y después del huaico del 2017, cómo la gestión municipal brilló por su ausencia, cómo no se socorrió a estos peruanos, peruanas, hombres, mujeres, gente de la tercera edad, niños, niñas, que sufrieron el embate de la naturaleza. Un punto a recalcar, insisto, según el informe del programa Panorama de la cadena Panamericana Televisión, fueron más de 500 casas las que se afectaron, fueron 500 hogares destruidos, fueron 500 familias a las que se les quebró la vida, se les malogró la vida, y mientras tanto las autoridades, por otro lado. Amén a ello, el caso de estas tres mujeres fallecidas, que sus muertes no fueron registradas, porque no hubo un cumplimiento de la labor municipal. Estas muertes han quedado invisibilizadas. Ellas murieron en el huaico. Y es obligatorio, es urgente. Las autoridades están obligadas a contabilizar esas muertes producto de ese fenómeno de la naturaleza. Ellas no murieron de manera natural. No murieron por edad avanzada o por una enfermedad. Lo hicieron producto del huaico del 2017, pero sin embargo las autoridades no tomaron las medidas respectivas para que esas muertes fueran asentadas como deberían ser para el Estado peruano. Así es. Nosotros, como te dije, primo, esta es la introducción a un informe que nosotros estamos trabajando en este momento, recogiendo más testimonios, conversando con vecinos de la zona, Acá hay tomando un asunto, conocimiento de lo que ha sucedido. aquí hay un asunto que lastimosamente pocas veces se habla, y es la discriminación que tiene el alcalde de Punta Hermosa con esta zona. Como es una zona pobre, no los quiere ni siquiera considerar. Mira, te explico. Para que en un pueblo joven haya luz eléctrica, postes, alumbrado público, se requiere del apoyo de la municipalidad con una mínima carta. Yo diría miserable carta. Esa carta no se la da, que es una especie de reconocimiento, ¿ok? No se la da. Otra cosa, ¿tú sabes que ese huaico o los daños se hubiesen podido evitar si es que la autoridad municipal hubiese tenido una buena relación con los vecinos de ahí? ¿Tú no crees que ellos hubiesen pasado al lado, se vino el huaico y hubiese pasado al lado para que mucha gente se salve?
O sea, Por no, supuesto que sí, primo. hasta ahora lo tiene como discriminados. Acá, primo, lo que nosotros estamos tratando de demostrar es la distancia del Estado peruano frente a peruanos de escasos recursos. Y lo sucedido entre esta población y quien fuera su alcalde, Hilberto Germán Soliza de Alejandría, es un, es una muestra, es una muestra, perdonen el término, amigos, dolorosa de cómo esa distancia se da, ¿no? La inacción de la gestión municipal, insisto, de Hilberto Germán Solís Alejandría. Me baso en los testimonios que he recogido. Me baso en la información que los vecinos me han dado, ¿no? Que abandonó antes, durante y después del Huayco a sus vecinos, que no los socorrió, que no gestionó administrativamente desde la municipalidad para que esa zona sea declarada en emergencia, que no se consiguió la ayuda respectiva mediante INDECI. Pregunto, ¿dónde estuvo el alcalde? ¿Dónde estuvo la gestión municipal? ¿Qué hicieron los regidores? ¿Qué hizo el sistema municipal? El frondoso sistema municipal. ¿Qué hicieron los gerentes respectivos de Defensa Civil y otros relacionados a este tema? ¿Dónde estuvieron? Aún a eso, José, aún a eso, la Municipalidad de Punta Hermosa, que También fue la que ganó la mayor cantidad de protagonismo con fotos, videos, etcétera, o sea, un poco más, y la Municipalidad de Punta Hermosa fue la principal afectada. Entonces, no hicieron nada. Tienen a la gente como discriminada, como que la gente de los cerros, me apesta y chau. Eso no es así, está muy mal. Así es, primo. Por eso que cuando hacen en Punta Hermosa, cuando hacen una actividad de Navidad, yo siempre me pregunto, ¿de dónde saca sonrisa el alcalde Fernández? ¿De dónde viene a abrazar a la gente pobre el alcalde Fernández? Y él, si las aborrece, les apesta. O sea, realmente esta situación es increíble, pero se repite. Y esto, mira tú, cómo desde arriba, cómo los alcaldes y las autoridades no han hecho nada por esta gente. Porque como dices tú, acá no es que ellos tengan que poner una casa, acá no es que ellos tengan que construir algo, sino simplemente es gestión, gestionar, pedir a las autoridades por sus hermanos, por sus vecinos. un detalle, primo, me parece interesante, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, es que quien fuera alcalde Hilberto Germán Solís Alejandría, quien gestionó la municipalidad justo al momento de esa tragedia, pues bueno, tiene pretensiones políticas, ¿no? Pretende volver a ser nuevamente alcalde de esa zona, esto por las filas del partido de Keiko Fujimori. Ahí se han exhibido algunas cuantas imágenes que nos han proporcionado, que da fe de su cercanía a esa organización política. Supongo que para el proceso electoral municipal que se nos avecina, municipal y regional que se nos avecina en noviembre de este año, que está a la vuelta de la esquina, los días y los meses pasan rápido, supongo que los partidos políticos deben aplicar filtros, deben tener comunicación con vecinos de las zonas, ¿no? Y tomar conocimiento, ¿no? De cuál es la vida, obra y milagros de los diferentes postulantes municipales, al menos aquí en Lima Metropolitana, que es más fácil, ¿no? Claro. Deben conversar con los vecinos para saber, no tener una visión general de la aceptación o no, si esta persona tuvo cargos políticos, fue autoridad, ¿no? Y cuál fue su desempeño, en qué casos estuvo involucrado, si estuvo, si no estuvo, si la población respondería bien a esas postulaciones y todo ello, ¿no? Creo que los partidos políticos deberían practicar desde ya esos filtros. En las municipales me parece mucho más fácil, al menos en lo que es Lima Metropolitana. Y como dije, al final el pueblo, el soberano, tiene la última palabra en este tema. Yo lo que sí te diría es que la gente está metiendo la pata constantemente y está dejando el tema de la elección como cualquier cosa. Yo solamente pongo un ejemplo. José, tú has jugado, tú eres deportista, has visto jugar a tus amigos, etcétera. Si nosotros tenemos que armar un equipo de barrio y es con los vecinos, ¿a quiénes jalas? Jalas a los que juegan mejor, a los que realmente te van a hacer ganar. Entonces yo digo, ¿por qué cada vez que tenemos que escoger un alcalde escogemos lo peor? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por ciertas olas, ¿no? O sea, colocan un candidato interesante a la Municipalidad Metropolitana y el resto, pues,
cae por su propio Tú peso. dices, Según... tú dices por el famoso arrastre. Exacto, ¿no? Entonces la gente, por apoyar al candidato provincial, comienzan a votar indiscriminadamente por la lista cerrada de ese partido a las municipales, ¿no? Sí, pues. Entonces insisto con el control partidario, ¿no? De sus candidatos y también con el control ciudadano, ¿no? Que esta vez la memoria no sea frágil, a eso me refiero. Que aseguren primos, que aseguren el futuro de su distrito, más que nada, eso es lo fundamental, porque después a llorar al río, ¿ah? Así es. Nuestra solidaridad con esta gente que aún sigue sufriendo, con estas familias, y desde acá insistimos que estas 3 mujeres que murieron, que se registre el motivo del deceso, Así ¿no? es, así Que es. se registre, que se les reconozca, ¿no? Es una ignominia, primo, es un abuso, es desprecio, es postergación, es clasismo, es racismo, y me faltan términos para categorizar ello. Así es. Muy Así es, bien. primo.